Bien, jóvenes, vamos entonces a iniciar. Como les decía, vamos a continuar esta perspectiva de la democracia. De eso se trata en realidad todo el discurso que hemos venido hablando. Y la idea, más allá de que ustedes ya estén así cansados, digan ya solo el tema de la democracia, en realidad el objetivo final es que ustedes vayan comprendiendo cuáles son los ámbitos de la democracia, qué es lo que realmente hacemos aquí con la democracia. Así que vamos a comenzar. El tema, la soberanía del pueblo. Evidentemente ustedes ya tienen todos estos temas, simplemente deben pasarlo, pero como ustedes saben, siempre voy puntualizando el tema y el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? Determinar las condiciones del significado de soberanía del pueblo. Prácticamente comprender cuáles son las perspectivas que están sustentando el concepto soberanía del pueblo. Para lo cual vamos a iniciar con esa pregunta. ¿Qué significa para ustedes soberanía del pueblo? Debe haberse escuchado alguna vez el pueblo soberano y tantos discursos políticos que se han planteado en nuestro país. ¿Qué es la soberanía del pueblo? Ideas, opiniones, dudas, parece. ¿Alguien alguna opinión? ¿Qué es soberanía del pueblo? Chan, chan. Opinen, comenten lo que ustedes creen. Miren que esto es lo que van a ejercer en realidad. A ver, Andrés, La libertad que ejerce un pueblo. la libertad que, ¿qué? Perdón, Andrés. La libertad que tienen los pueblos. La libertad que tienen los pueblos. Ahí nos faltaría determinar qué es esa libertad. Steven Mora, ¿qué más decía? El territorio. El territorio que territorio. defendemos. Ya, El ahí, territorio. ya. Vamos complementando eso del territorio, Steven, para entenderle mejor. ¿A qué se refiere con territorio? Solo lo... Es todo el territorio que tiene nuestro país. Ya, es decir, las fronteras, digamos. Esa es la idea común que tenemos nosotros cuando hablamos de soberanía. ¿Sí? Por lo general, y deben haber escuchado, sobre todo dentro de los ámbitos que nosotros conocemos, los militares están encargados de la soberanía. Dentro de esa perspectiva, la soberanía es el territorio, los límites, las fronteras. Pero no es únicamente eso. Tiene que ver también con lo que dice Andrés, la libertad de decidir de los pueblos, pero ahí justamente la libertad de decidir qué. ¿Qué decide el pueblo? ¿Cuál es la decisión? ¿Qué decisión toma? La decisión de protestar, de no protestar, la decisión de ir o no ir a clases, la decisión de hacer o no hacer el deber. ¿Qué decisión toma el pueblo? A eso me refiero, esa es mi pregunta. Porque estamos bien, por ahí va, pero faltaría puntualizar. Si no, vamos a ir complementando para al final hacer una pregunta sobre esto, que obviamente va a ser una pregunta simplemente en clase. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Alguna otra idea? Si alguien tiene inconvenientes con el internet y no se ve, me avisan, por favor, ¿sí? Por si, para estar pendientes nosotros y la profe que estamos a cargo de la clase, ¿sí? Bien, vamos entonces a comenzar, si no tenemos más perspectivas. En el tema anterior, sobre la democracia como forma paradójica, estuvimos nosotros revisando las demandas sociales de los pueblos, principalmente que deben ser cumplidas por los estados. Estas demandas se sustentan en el derecho de exigencia de poseer un pueblo soberano o la exigencia que posee este pueblo soberano. Pero ¿qué realmente significa? Vamos a ir desglosando desde las perspectivas en el tiempo de lo que va desarrollándose como soberanía del pueblo. Pero vamos a comenzar con esta perspectiva. La soberanía popular o soberanía del pueblo viene del latín supremus. Y esta perspectiva de el Señor Supremo.
Es decir, el derecho y la voluntad en un ser supremo. ¿Cuál va a ser el ser supremo aquí? El ser supremo va a ser el pueblo. El pueblo es el ser supremo. ¿Sí? Como primera noción de lo que es la soberanía del pueblo. Ahora, ¿qué inconvenientes se vienen dando? ¿Qué realmente entendemos por soberano? ¿El soberano es el presidente o el soberano era el rey? ¿Qué es el soberano? Vamos a ir determinando estos elementos a través de las posturas filosóficas y políticas de algunos pensadores y en el tiempo. Pero sobre todo tener en cuenta esto. Señor Supremo, el pueblo, el que determina, el que debe guiar todo el proceso para tomar de decisiones debe ser el pueblo. Vamos a complementar. Voy acá abajo, pero yo voy a ir borrando para ir puntualizando, ¿no? En la Edad Media, que ya estaremos viendo en historia, después de la caída del Imperio Romano y todo este proceso, en la Edad Media, por soberano, se entendía al príncipe, quien con su autoridad no tenía a nadie por encima de él. Obviamente el que iba a gobernar es el príncipe. Y esta perspectiva de soberano viene instaurándose desde la Edad Media para que en el siglo XVI ya sea mucho más palpable. Para el siglo XVI, de 1500 a 1600, se planteó esta perspectiva por un pensador francés, Jean Baudin, quien sostenía que la soberanía era un poder que yacía en el rey. ¿Por qué razón? Porque la autoridad del rey estaba asignada por Dios. Deben haber visto en alguna película. ¿Quién ponía la corona al rey? ¿Quién le ponía la corona al rey? ¿Alguien ha visto? El ¿Quién? sacerdote. Ya, y principalmente más que sacerdote, el papa. Pero sí, es obviamente un religioso, pero está muy bien ahí. El papa ponía la corona al rey. ¿Por qué razón? Porque había una relación entre Estado e iglesia y se creía que el rey era coronado por Dios, porque el papa es el servidor máximo de la religión católica y está más cercano a Dios. Entonces, supuestamente el rey estaba coronado por Dios. Soberanía aquí en esta definición directamente significa de latín sober, que significa encima, y del sufijo anus, que significa procedencia. La soberanía es el poder que tiene un soberano, su autoridad por encima de los demás. De ahí provenía el término soberanía, el poder sobre los demás. Por esa razón es que ahora hablamos de soberanía del pueblo, porque la soberanía como tal venía dentro de la perspectiva de los reyes, de los príncipes. Eso era la consideración de la soberanía. Y este pensador francés de 1530 a 1596, su vida, planteó esta perspectiva, que la soberanía debe ser del rey. Pero no es la única postura. Esto es una monarquía. También hemos tenido desde Grecia las perspectivas de la democracia y la aristocracia. Vamos a ver en esos puntos cómo se va instaurando esta perspectiva, pero tomar en cuenta siglo XVI, la Edad Media, desde la Edad Media y en el siglo XVI los reyes han sido los que gobernaban, entonces estos modelos se han planteado así como los soberanos. Para la democracia, ya sabemos, el poder, la soberanía reside, no se olviden que estamos hablando sobre la soberanía, reside en el pueblo. Poder del pueblo.
desde su mismo significado, desde su misma etimología. Democracia significa eso, el poder del pueblo. ¿Y quién es el soberano? El pueblo. Aquí sobre soberanía. Dentro de esta consideración de la soberanía, por lo tanto, para la democracia es el poder en el pueblo. Para la monarquía, ya vimos, el rey. Para la monarquía, el poder reside en una sola persona, es decir, el rey, el poder del rey. Y para la aristocracia, no se olviden del griego, arete, que es el mejor, el poder en los mejores, según Platón, los filósofos, pero en realidad la soberanía es el poder en unos pocos, en un grupo reducido, en un pequeño grupo. Los aristócratas. Dependiendo de la época, la situación, el entendimiento político de cada uno de los países y los territorios, entonces se determina directamente la soberanía. El concepto soberanía sí tiene que ver con el territorio, pero no únicamente. Sobre todo la soberanía tiene que ver con la toma de decisiones, de quién gobierna. Pueden ustedes decir, pero profe, nosotros tenemos un presidente y el que se le casó al presidente, al ministro, al rector, al profesor, qué sé yo. Ese es un organismo que delimita quién va a tomar las decisiones porque somos millones de personas, no podemos tomar todas las decisiones, no nos ponemos de acuerdo ni siquiera para hacer el deber. Entonces, menos aún nos vamos a poner de acuerdo para tomar decisiones. Entonces, elegimos por medio del voto a un representante. Pero el representante toma en sus facultades las decisiones. En realidad es el pueblo el que debe ejercer el poder y exigir que los gobernantes tomen las decisiones de forma correcta. Esta construcción de lo que estoy diciendo se basa en los fundamentos filosóficos de los siguientes pensadores. Para hablar de la soberanía, algunos pensadores han planteado que debemos generar un pacto, un acuerdo, que nosotros estamos aquí como seres humanos viviendo en paz por ciertas consideraciones, que son los acuerdos, o en una aparente paz por lo menos. Uno de estos pensadores, Thomas Hobbes, un pensador, un filósofo inglés de 1588 a 1679. Thomas Hobbes es un pensador que habló por el pensamiento filosófico en cuanto a la perspectiva de la política, planteando que debemos hacer un pacto. Pero ya vamos a ver las características de este pacto. Tiene una frase muy famosa. El hombre, lobo del hombre. ¿Qué querrá decir Hobbes con esto? El hombre o hombre, lobo del hombre. ¿Alguien? ¿Alguna idea? El hombre, lobo del hombre, o el hombre es el lobo del hombre. ¿Qué querrá decir? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué dice ¿La esto? bestia del hombre? ¿Perdón, Steven? ¿La bestia del hombre? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Explíquese un poquito más. Tal vez lo dicen sería porque el hombre es como que nosotros mismos somos los que podemos hacer daño. Ya, muy bien, sí, por ahí. Nosotros mismos nos hacemos daño entre nosotros mismos. Eso está diciendo Hobbes. El ser humano no puede controlar sus pasiones. Vive en un estado de guerra. Siempre está confrontándose, siempre está peleando. Eso nos ha demostrado la historia, según lo que dice Hobbes. Por lo tanto, para salir de este estado constante de guerra, se debe establecer un pacto.
un acuerdo entre las partes de la sociedad civil, un acuerdo. Eso es un pacto, un acuerdo. Pero este acuerdo principalmente está guiado para controlar al hombre lobo del hombre. A través de este pacto, cada uno entrega, el pacto, la idea del pacto es de entregar una cuota del poder o una parte del poder que le corresponde al pueblo, cuota del poder, una cuota del poder a un soberano, al soberano. Esa es la idea de Hobbes, por lo menos. Como el hombre es lobo del hombre, por lo tanto no puede dominarse a sí mismo, menos aún va a poder controlar y tomar decisiones. Como no puede, entonces debe asumir un acuerdo entregando a un soberano la cuota del poder. Así ha nacido principalmente esta democracia representativa, donde a través del voto nosotros elegimos, pero nada más. Eso es todo lo que hacemos. Incluso la iglesia debería estar subordinada a este poder del Estado, al soberano, según Thomas Hobbes. Ese es el criterio de Hobbes. ¿Qué pasa ahora? El problema de Hobbes es que es muy negativo con el pensamiento del ser humano. Dice, el ser humano es lobo del hombre, no puede tomar decisiones, entonces los soberanos deben decidir. Hay otra contrapostura frente a esta visión, y es la postura del filósofo Jacques Rousseau. Rousseau plantea otra perspectiva, obviamente basada en el acuerdo, pero le va a llamar de otra forma y va a pensar que el ser humano no es lobo del hombre, el ser humano es libre y el ser humano es bueno, dice Hobbes, por naturaleza. Esperemos que no se haya equivocado, pero de todos modos, eso dice Hobbes. Jean-Jacques Rousseau. Es un pensador que nació en Suiza, que planteó muchas de las posturas para la Revolución Francesa de 1712 a 1778. En 1762 reflexionó sobre este pacto que planteaba Thomas Hobbes y argumentó que el pacto es posible, pero de una forma libre. No tiene que ser un pacto impuesto. No es que usted no puede controlarse, entonces necesitamos que nos dé la posibilidad de que alguien más controle, sino que el pacto primero debe ser libre, voluntario. No debe haber ninguna opresión y que garantice la igualdad y sobre todo este pacto debe garantizar el bien común. Debe principalmente ser garantía de este bien común. Garantía del bien común. Dentro de esta perspectiva, frente a lo que dice Thomas Hobbes, ¿sí? Rousseau plantea la perspectiva de que el pacto social, más que un pacto, debe ser un contrato. Contrato social. Es el primero que habla de este término. Y el contrato social no es un papel donde nosotros ponemos nuestra firma y asumimos, sino que es el asumir implícitamente los deberes y derechos. Cuando usted ingresa a una unidad educativa, a un colegio, usted asume que tiene que tal vez usar un uniforme, entrar a clases, opinar, qué sé yo. Esos son elementos que, estén o no escritos, los asumimos, porque nos permiten realmente libremente, por eso nadie le dice entre a un colegio, entre a otro colegio, libremente asumimos con un objetivo. Y el objetivo principal de este contrato social es la paz. Dentro de esta perspectiva, el contrato social de Rousseau asigna la soberanía al soberano que planteaba anteriormente Thomas Hobbes, pero que para Hobbes no podía ser realmente el pueblo,
Pero para Rousseau, sí, el soberano directo es el pueblo y se ejerce la soberanía popular. El poder absoluto es el del pueblo. Y en lo posible, Rousseau habla de que debe estar reunido en una asamblea. Si no hay asamblea, la ley suprema debe priorizar la perspectiva del pueblo sobre los gobernantes. Dentro de esta visión, entonces, puntualizamos que el Estado se crea con el contrato social y se crea un Estado de derecho. Sobre todo, este contrato social posibilita o genera, mejor dicho, llega a generar la perspectiva de un Estado de derecho. Este Estado de derecho es aquel que centra su perspectiva en los derechos de los seres humanos. Esta visión, por eso es que yo les decía, es la visión principal o el criterio principal de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa ha sido el planteamiento de los derechos, de la postura, de la soberanía, hecho, del pueblo, de la democracia. Rousseau, por lo tanto, está impulsado bajo el criterio de la democracia. Poder del pueblo. La mayoría decide, mientras que la minoría obedece. Eso es un ámbito propio de la democracia. La mayoría toma las decisiones, vota, elige, y la minoría asume esa consideración. En la misma época de la Revolución Francesa surgió la figura de otro francés, Emmanuel Joseph Saïx, quien ubicó la soberanía en la nación. Aquí sí lo que nos decía Steven. La soberanía tiene que ver con la nación en general. Ya vamos a plantear a qué se refiere puntualmente. Hemos pasado rápido este tema porque lo hemos estado nosotros puntualizando principalmente cuando hablamos de democracia, pero es importante recabarlo. En la época de la Revolución Francesa, este pensador Joseph Sayé, 1748-1836. Plantea que la visión de la soberanía reside en la nación. Soberanía con nación. Con esta perspectiva, entonces, plantea que la nación es realmente la soberanía. ¿Pero qué entiende por nación? Entiende directamente el conjunto de ciudadanos. La nación está compuesta por ciudadanos. De otra forma explicado, ¿de qué sirven las fronteras si no existen ciudadanos, personas? Entonces, están delimitados los países y las naciones, bueno, por cualquier índole que se quiera delimitar para tener recursos, lo que sea, pero sobre todo por sus ciudadanos. Aquellos que se engloban, se enmarcan dentro de un proyecto, dentro de una perspectiva y que sobre todo deben ejercer esta soberanía. Regidos únicamente los ciudadanos por la ley, por la normativa. La ley es el máximo punto de la soberanía nacional. En definitiva, Ismael. No, listo. No hay problema. La soberanía, en definitiva, es una condición en la que el poder político y público llega a su máxima
concentración en el pueblo. Yo voy a anotar, esta definición. Pero en definitiva, la soberanía es cuando el pueblo puede ejercer sus derechos tratando de alcanzar un autogobierno que se determina principalmente por la autodeterminación. Vamos a plantear estos elementos para cerrar esta perspectiva y sobre todo que nos quede evidentemente claro qué es esto. Soberanía. La soberanía es entonces, yo lo voy a sintetizar así, es la condición en la que el poder político y público llegan a su máxima concentración en el pueblo. Es decir, que están regidas por el pueblo. Eso es la soberanía. La soberanía es la condición en la que el poder político y público se ejerce por el pueblo. Condición en la que el poder político y público tiene su máxima concentración o llega por el pueblo. Como les decía, para que pueda darse esta consideración, debe existir un criterio del pueblo hacia su autogobierno que está determinado por el principio fundamental de la autodeterminación. ¿Qué significa autodeterminación de los pueblos? Supone la libertad para que puedan decidir la forma como quieren vivir. Entonces es principalmente la libertad de decisión en cuanto a su vida. Cada uno de nosotros decimos que hemos madurado, que hemos llegado a un ámbito de conocimiento cuando tenemos autodeterminación, cuando podemos decidir por nosotros mismos qué vamos a hacer con nuestra vida. Los pueblos, para llegar a la soberanía, deben tener autodeterminación, deben realmente delimitar qué quieren hacer como conjunto en su vida. Esto es la síntesis general de lo que hemos visto. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? La misma que hicimos al principio. ¿Qué es la soberanía del pueblo? Con eso terminamos. Simplemente ustedes, si desean, complementan lo que está aquí. Y eso es todo. ¿Hecho? Ustedes pusieron atención, la respuesta es de 2 líneas. ¿Sí? ¿Alguien dudas, preguntas, inquietudes? Entonces, con eso podemos cerrar si no hay dudas.